Buen día, profesor. Mi nombre es José Arancibia San Martín, alumno de la carrera técnico de nivel superior en gestión en salud. Y en esta oportunidad voy a hacer la exposición de mi video examen referente al módulo 3, partiendo con la siguiente pregunta. Respecto de las características de la contabilidad, explique cuál es su objetivo de las empresas, sus tipos, los requisitos de información contable y los usuarios de esta información. Vamos a partir primero aclarando que la contabilidad como parte del ente llamado sistema financiero es una rama sumamente importante que puede determinar el futuro o el pasado de una empresa y de cualquier empresa en este caso. Traduciéndolo a un buen chileno o un dicho muy popular, las cuentas claras conservan la amistad. Es en el fondo eso es lo que pretende la contabilidad a nivel, por supuesto, más técnico, macro y todo lo que ello conlleva. El objetivo que tiene la contabilidad de las empresas principalmente es el registrar las operaciones y el egreso de las mismas, ¿ya? Informar sobre una situación financiera de la empresa o de la compañía, facilitar la toma de decisiones en los diferentes niveles jerárquicos de una organización u compañía, servir como medio de control financiero en diferentes áreas funcionales de la empresa, permite también un análisis metódico, sistemático e integral de la información, en la que incurre el ente para el normal desarrollo de las actividades de la empresa. Y sobre todo, bien importante, muy sobre todo en el ámbito privado, constituir un medio de conservación y multiplicación del capital. Recordemos que toda empresa, eh, vuelve a insistir, sobre todo privada, lo primero que necesita es multiplicar su capital porque de esa manera funciona el negocio, a excepción de que sea una empresa sin fines de lucro, que personalmente también tengo mis dudas que sea tan sin fines de lucro. Siempre hay algo ahí. Los principales elementos o requisitos los cuales hace uso la contabilidad son los siguientes. Primero que nada tenemos el activo, que se trata de los bienes, de las propiedades o derechos que posee una persona natural o jurídica. La empresa puede ser de una persona o de varias, o puede ser una persona jurídica. El pasivo tiene, en el caso del pasivo, perdón, son las obligaciones que tiene la empresa, nuevamente natural o jurídica, y que debe cumplir en el futuro, por ejemplo, las deudas, los sueldos, los pagos a proveedores, etcétera. El patrimonio, que también es la fórmula matemática activo menos pasivo, que también es llamado capital, con lo cual se supone que una empresa inicia las actividades. Tenemos los libros contables, que son archivos o documentos en donde se registra la información financiera y económica de una empresa. Y tenemos los estados financieros, que son informes y registros de actividades económicas y financieras de la misma empresa. Los tipos de contabilidad, bueno, hay varios. Tenemos contabilidad financiera, administrativa, fiscal, de costes y de gestión. Y pueden tener eh, alguna diferencia. Por ejemplo, según su origen, podemos tener una contabilidad pública, que principalmente es una contabilidad que es del Estado. Tenemos la contabilidad privada. También tenemos contabilidad según las actividades económicas que se hagan, por ejemplo, la industrial, la comercial y de servicios. Y los usuarios de esta información contable me llevé una sorpresa, son bastantes, son hartos. Eh, Dentro de lo que podemos destacar de los usuarios internos, tenemos a los dueños, los socios de la empresa, que obviamente son los principales interesados en conocer el estado financiero de la empresa. Tenemos a los directores, a los gerentes, que están vinculados, eh, sobre todo su sueldo está muy vinculado a la actividad y al éxito o fracaso de la empresa. Y tenemos los mandos intermedios. Tenemos también a los usuarios externos, que pueden ser en este caso, inversores o potenciales inversores, analistas financieros que cumplen un rol de consejeros a gente como los prestamistas, empleados, proveedores e incluso clientes. Tenemos a la administración pública, que a través de impuestos
directos e indirectos, se relacionan mucho con la contabilidad. Tenemos a los competidores y algo que leí por ahí. Los medios de comunicación también influyen un poquito en eso. Me voy a la siguiente pregunta que dice, respecto de las normas que regulan la contabilidad, explique cuáles son y la importancia que cada una tiene para el desarrollo de la labor contable. Dentro del material que puedo encontrar tenemos que está el ente económico, que es la empresa en el fondo, y esto es la actividad económica que organiza la unidad, persona natural o como se dijo anteriormente, o bien jurídica. Tenemos la unidad de medida, ya que básicamente son hechos económicos que deben reconocerse en una misma unidad o en la moneda funcional. La moneda funcional en Chile es el peso, en este caso. Tenemos el periodo contable, que durante su existencia el ente económico debe preparar periódicamente estados financieros de información, y los periodos se definen teniendo en cuenta las normas legales, los entes económicos que se deben emitir los estados financieros básicos por lo menos una vez al año, y normalmente tienen un corte, digamos, el 31 de diciembre, si mal no lo recuerdo. La evaluación de medida son los hechos económicos que deben reconocerse en la misma unidad de medida de la moneda funcional. El periodo contable, ya lo dijimos ya. La evaluación o mediación, los recursos y los hechos económicos deben ser apropiadamente cuantificados en términos de unidad de medida. Los criterios de medición aceptados son el valor histórico, el valor actual y el valor de realización o el valor presente. Tenemos también la causación, que son los hechos económicos que deben ser reconocidos en el periodo que se realicen. Y tenemos la materialidad, que básicamente son los hechos económicos que deben reconocerse y presentarse de acuerdo con la importancia relativa o materialidad. Un hecho económico es material cuando por su naturaleza o cuantía puede alterar significativamente los estados financieros. La prudencia, cuando exista dificultades para medir de manera confiable de un hecho económico, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidad de sobreestimar los activos y los ingresos o de subestimar los pasivos y los gastos. La pregunta número 3 dice, respecto a los estados financieros, nombre los estados financieros básicos según las normas internacionales de contabilidad y explique qué información representa. Bueno, los estados financieros básicos que la comunidad internacional acepta, primero que nada, son los estados de resultados, que son aquellos documentos que nos muestran la rentabilidad que tiene la empresa durante un periodo específico. Es decir, todo lo que llámese la ganancia que se obtuvo en aquel periodo. Además, el estado de resultados indica la cantidad de dinero que la empresa gasta, también en general la utilidad, es decir, cuáles son los márgenes netos de utilidad. O sea, una empresa invierte durante un periodo, pero tiene que obtener una ganancia. Y ahí vamos a ver un estado de resultados que puede ser positivo o puede ser negativo. Puede que la empresa haya invertido mucho en un producto que no funcionó, y eso obviamente va a dar un resultado negativo que va a estar a desfavor de la empresa. El segundo punto es el balance general. Este es un documento que ayuda a percibir la posición financiera de la empresa en un punto específico en el tiempo. Sirve para identificar el estatus de los activos, derecho de cobro, y los pasivos, las obligaciones y pagos, y el capital, el patrimonio de la empresa. Este balance indica qué tan eficiente es una empresa al utilizar sus activos y el manejo de sus pasivos en búsqueda de utilidades. Tenemos también el estado flujo de caja. Muestra de dónde viene el dinero de una empresa y hacia dónde va. Con este estado damos un vistazo a la cuenta corriente de una empresa cualquiera. Al igual que un estado de cuenta bancario, detalla cuándo era el efectivo en caja al comienzo de un periodo y cuánto había al final en el mismo plazo de tiempo, digamos.
Dicho en otras palabras, describe cómo la empresa gasta su efectivo. Como conclusión, debo decir que particularmente a mí no me agradan mucho los números. De hecho, no soy muy bueno en números. Pero sí, debo reconocer que estos están presentes pues, omnipotentemente en todas las actividades que haga el ser humano. Por más que queramos arrancar de ellos, siempre van a estar ahí. En este caso particular de la contabilidad es sumamente necesaria porque es un medio en donde realmente se puede ver, analizar y tomar decisiones a tiempo para realizar actividades económicas. Ninguna empresa basa su productividad, basa su desarrollo al azar. Tienen que haber, tienen que haber documentos que avalen que la empresa está en una dirección correcta, y esos documentos necesariamente tienen que pasar por una rama importantísima como es la contabilidad. Y la contabilidad la manejamos todos, aunque no lo creamos en alguna medida. Todos quienes somos dueños de casa aplicamos contabilidad muchas veces sin saber. Por lo tanto, ha sido muy enriquecedor este curso porque permite ampliar un poquito y entender más el espectro de qué está formado el estado financiero, que muchas veces lo vemos como un ente satánico, negro, oscuro, ilegible muchas veces, y la verdad es que no es tan así. O sea, hay que entender un par de conceptos para saber de qué se trata el tema. Espero tenga un muy buen día, profesor, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad.